El día de hoy estamos empezando un tema, vamos a tener unos 5 o 6 días de este tema, que es el tema de desastres naturales, antrópicos, el concepto de riesgo para la población y qué hacer en caso de desastres. Es lo que vamos a ver en estos días. Vamos a hacer primero el día de hoy una definición de lo que es, de lo que significa, y a partir de esa definición vamos a estar hablando en los días que vienen. Em, Vamos a comenzar con los conceptos de desastre. Esto es algo que seguramente ustedes sabrán, pues ya tienen una idea de qué es. Mm, con solo ver la imagen yo creo que ustedes pueden identificar a qué nos vamos a referir. Entonces, vamos primero con una definición sencilla. ¿Qué son los desastres naturales y antrópicos? Recordemos que los distintos aspectos de la naturaleza y del hombre se mantienen en constante relación. Sin embargo, hay ocasiones en que los fenómenos naturales pueden representar un riesgo para la población. ¿A qué me refiero con esto? Constantemente estamos nosotros teniendo interacción directa con la naturaleza. Siempre la hemos tenido. Estamos cerca del clima, estamos cerca del suelo, estamos hablando de que siempre hay una interacción con elementos de la naturaleza. En algunos momentos la naturaleza, ya sea directamente por la interacción del hombre o porque si es la naturaleza, ocurren fenómenos que pueden poner en riesgo una población. Un ejemplo muy simple, estoy poniendo aquí una imagen, es un incendio. Un incendio normalmente se asume que es un fenómeno que ocurre por el ser humano, a causa del ser humano, pero hay muchos incendios, los menos más bien, que ocurren de manera natural, porque el pasto está muy seco, porque hay mucho sol, porque etcétera. Hay muchos fenómenos naturales que pueden llegar a suceder y pueden llegar a provocar un incendio. Un incendio es un fenómeno que va a poner en riesgo a una población, ¿sí? Un desastre es un evento destructivo que acontece en un tiempo corto y que afecta significativamente la vida de una población, sus fuentes de sustento o funcionamiento. Un desastre natural es si es a causa de un fenómeno natural. Ahí le puse desastres antrópicos, lo vamos a ver en la siguiente clase. El día de hoy nada más vamos a ver desastres naturales, ¿sí? Otra vez, esta es una definición muy concreta que sí me gustaría que estuviera bien clara para todos ustedes. Me gustaría que no tuvieran luego problemas para definirla. Un desastre es un evento destructivo que acontece en un tiempo corto y que afecta significativamente la vida de una población, sus fuentes de sustento o funcionamiento. Evento destructivo, jóvenes, significa que es algo que sucede, una específicamente, claramente que es algo que afecta el entorno. En el caso de los fenómenos naturales, tenemos una gran cantidad de ellos, los vamos a ver cada uno de ellos, pero básicamente lo que quiero que entiendan es que tienen nombre, ¿sí? Si es un terremoto, le llamamos terremoto. Si es un huracán, le llamamos huracán. Tiene bien claras las cosas. No es magia, no es la ira de Dios, no es nada por el estilo. Es bien concreto lo que es. Ajá. Y normalmente afecta significativamente a la población. Es decir, una lluvia muy intensa, si no afecta a la población, no se considera un desastre. Solamente si afecta directamente a las personas. Esto significa que pierdan campos de cultivo, que pierdan parte de su casa o incluso desafortunadamente que pierdan salud o incluso la vida. Eso es cuando se considera un desastre. Si una granizada es muy fuerte pero realmente no afecta a nadie, entonces no se puede considerar un desastre, ¿correcto? ¿Esta definición está clara? Espero que sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, continuamos.
continuamos. Hay que clarificar que un fenómeno natural no es por sí mismo un desastre, lo que acabo de mencionar. Si un terremoto ocurre en una zona deshabitada, no se considera un desastre, solo cuando ocurren con mucha intensidad en zonas pobladas. Dicho de otra manera, jóvenes, si tiembla así el temblor más potente del mundo, pero nadie vive ahí, no se considera un desastre, solamente un fenómeno natural. ¿Sí? Si en alta mar, por ejemplo, hay constantemente huracanes y tormentas muy fuertes, pero como están en alta mar, la mayor parte de las veces no afecta a nadie. Entonces, en estos casos, el desastre natural no es, o más bien el fenómeno natural no se puede considerar un desastre. ¿Sí? Solamente cuando afecta directamente a las personas que viven en una población. Por ejemplo, aquí en este caso les estoy poniendo un desastre pequeñito, pero que es muy terrible para las poblaciones, que es el caso de un deslave. Un deslave normalmente no quita vidas, en el mejor de los casos, en el mejor de las suertes. Por ejemplo, en este que es en plena carretera, pues no genera realmente un riesgo para la persona inmediatamente, pero posteriormente, si esta es la única ruta que tienes para llegar a una comunidad, puede ser una cuestión desastrosa. ¿Por qué? Porque no puede llegar ayuda, no puede llegar alimento, no puede llegar medicina hasta que no se arregle ese camino, ¿correcto? Entonces, ahí se convierte en un desastre porque afecta directamente la forma de vida de las personas, ¿sí? Eh, Vamos a definir la palabra riesgo, esto es súper importante. ¿Qué es el riesgo frente a un desastre? Para entender qué tanto riesgo representa un desastre, se analizan los factores naturales, sociales y económicos que su ocurrencia afecta en la población. Riesgo, y esto no lo escribí, pero es importante que lo tengan por ahí anotado o que cuando menos lo entiendan. Riesgo es el nivel de preparación y daño que puede llegar a ocurrir debido a un desastre. Dicho de otra manera, jóvenes, para ponerlo con una cosa muy sencilla de entender, si ustedes andan caminando por la calle, normalmente no hay un riesgo. Si ustedes andan caminando por la calle con las agujetas desabrochadas, ya existe un riesgo. El riesgo es que ustedes se caigan, ¿sí? Si ustedes van caminando normal, pero no traen las agujetas desabrochadas, el riesgo es mínimo. Sí se pueden caer, pero es muy poco. Pero si ustedes traen las agujetas desabrochadas, existe un riesgo, ¿correcto? Ese es un ejemplo muy simple de riesgo. Otro ejemplo de un riesgo, si ustedes van caminando normal, si ustedes van en una bicicleta y andan sin casco, el riesgo de que si se caen y se rompan la mollera es alto, ¿sí? Pero si ustedes traen su casco, el riesgo es menor. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? El riesgo también depende de qué tan preparados están para el caso de un evento. En el caso del riesgo frente a un desastre, significa qué tan preparados están ustedes para un desastre natural que pueda ocurrir en su zona. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Michoacán, somos una zona sísmica. Normalmente los terremotos no son muy fuertes aquí en Michoacán, estamos un poco lejos de los principales epicentros, ¿correcto? Pero en algún determinado momento puede llegar a pasar un terremoto muy fuerte. ¿Qué tan preparados estamos para ese desastre? Si la respuesta es nada, entonces el riesgo de desastre es alto. El riesgo de que perdamos la vida por eso es alto. Eh, Deme un segundo porque hay gente que me está... Bueno. Bueno, continuamos. Eh, También se calcula qué tan preparada está la población, en lo que les decía, para el posible desastre. Si la población sabe cómo evitar el daño del desastre, se reduce su nivel de riesgo. Aquí estoy poniendo el ejemplo de un tornado.
En México no ocurren tornados, no ocurre nunca tornados. Ajá. Esa es una cosa, una ocurrencia de desiertos y, por ejemplo, ocurren frecuentemente en la mitad de Estados Unidos, lo que le llamamos sí, el corredor de los tornados. La gente en Estados Unidos está tan acostumbrada a los tornados que ya sabe exactamente qué hacer cuando viene uno, ¿sí? Puntualito. Ajá. Eh, entonces, em, en este caso, pues ellos saben perfectamente qué hacer para evitar el riesgo y el daño, aunque probablemente de todos modos su vida va a ser alterada precisamente porque algunos pues pierden la casa o pierden su ganado, cosas por el estilo, que es cosa terrible, pero su vida está a salvo porque ellos saben perfectamente qué hacer. Ujú. Eh, el riesgo frente a un terremoto es alto en las ciudades, pero si ocurre en una zona despoblada no representa riesgo. Eso es lo que acabo de ponerles. Em, entonces, creo que esto queda claro. Em, Entonces, aquí pueden ver esta es una imagen muy muy frecuente. El que le ayudó a prevenirse al señor este del terremoto fue que el perrito se dio cuenta primero, precisamente porque ellos son más sensibles. Entonces, si se fijan por aquí, si lo están viendo, el perro luego se da cuenta. Y eso es lo que ayuda precisamente a que la gente pueda evacuar con rapidez. ¿Sí? El riesgo se reduce si estamos preparados para el desastre. Uno de los ejemplos, aquí por ejemplo, este fue un terremoto en Corea. eh, de la persona que estaba en la computadora sabía exactamente qué hacer. No hay suficiente lugar para prepararse a lo mejor, pero pues si algo iba a caer y algo le iba a caer encima, pues ya le cayó más bien al escritorio. Y es por eso que se deben llevar a cabo simulacros constantemente. Normalmente es lo que hacemos. Eh, ¿Sí? Es necesario diferenciar la fuente del fenómeno natural para entender el nivel de riesgo que representa una población. Estamos hablando de fenómenos naturales. Hay dos tipos de fenómenos naturales principales. Son los geológicos y los hidrometeorológicos. Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de un deslave, ¿correcto? Los desastres geológicos son los que se relacionan con el funcionamiento de las capas internas de la Tierra, como la sismicidad, el vulcanismo, los tsunamis, aves y movimientos de laderas y suelos. Esta imagen que ustedes están viendo aquí, este es parte de la preparación en contra de terremotos. Este es un puente colgante. Actualmente están diseñados para que en lugar de que se caigan, hagan exactamente esto que ustedes están viendo. Ajá. Debe ser terrible, pero al final de cuentas el puente normalmente no se cae, precisamente en este caso. ¿Sí? Los sismos, que es el desastre natural más conocido en México, específicamente en Michoacán, también son conocidos como terremotos. Suelen suceder sin previo aviso, pero solo en zonas con placas tectónicas cercanas. México es un país donde frecuentemente ocurren debido a que hay varias placas tectónicas cercanas. De hecho, somos uno de los países con más placas tectónicas cercanas. Estamos llenos de terremotos, están frecuentemente los terremotos. Sin embargo, hay que mencionar antes de que continuemos, una de las grandes ventajas para nosotros en Michoacán es que nosotros vivimos en una parte muy alta y muy lejos de la costa, donde están la mayor parte de las placas tectónicas. La mayor parte de los terremotos, si nos llegan a nosotros, sí ha temblado constantemente aquí en México, aquí en Michoacán, pero normalmente nuestros terremotos son muy ligeros. ¿Hay riesgo de todos modos? Sí, lo hay. Todavía nosotros podemos llegar a tener terremotos sorpresivos muy muy fuertes que pueden afectar específicamente nuestra zona. Afortunadamente no hemos tenido ninguno en décadas, ¿correcto? Eh,
ya ustedes vamos a ver más adelante en las clases que vienen qué hacer en caso de sismos, pero yo creo que la mayor parte de ustedes habrán escuchado por lo menos lo mínimo, entre ellos, por ejemplo, la evacuación del el lugar donde estén, ¿sí? El volcanismo, esto también es muy interesante para aquí, para Michoacán, es la erupción de volcanes que puede lanzar cenizas o material incandescente. Cuando hablamos de material incandescente estamos hablando de roca fundida que le llamamos lava. Normalmente el volcán da señales de actividad, en lo que da tiempo para las evacuaciones. ¿A qué me refiero con esto? El volcán casi nunca va a explotar nada más de nada. Sin embargo, hay registro, por ejemplo, aquí en Michoacán, tenemos el famoso Paricutín, que seguramente algunos de ustedes habrán ido de paseo cuando todavía podemos salir a pasear. El Paricutín es un volcán que apareció de la nada un día hacia al azar, completamente, ¿sí? Un día nada más empezó a verse que la tierra estaba muy muy caliente y de repente empezó a tronar el suelo, empezó a lanzar material y se convirtió en un volcán activo. Explotó, duró un rato encendido y finalmente se apaga, pero por ejemplo si las personas no hubieran estado al pendiente de eso, podría haber llegado a generar muchos más problemas, ¿no? De hecho el pueblo de cercano del Paricutín pues desapareció. En algunos países como, bueno, más bien en algunas islas como las islas hawaianas, tienen volcanes activos constantemente. La gente vive ahí y hay riesgo de que de repente explote y hay riesgo de que genere los ríos de lava, pero ellos están al pendiente, están monitoreando constantemente para que no les vaya a explotar más bien. Muchas veces lo único que pasa en algunos casos es que se derraman y hacen ríos de lava, pero si están bien al pendiente, pues normalmente pues pueden evacuar o pueden incluso llevar el río de lava a lugares donde no afectan a la población. El problema son los volcanes explosivos, que si los hay, explotan y arrojan el material a mucha distancia. Actualmente tenemos aquí en México volcanes semiactivos que lo que lanzan principalmente es ceniza. La ceniza puede llegar a ser muy destructiva para la población, sobre todo porque si la respiras te puedes llegar a enfermar o se te pueden llenar los pulmones o etcétera. Entonces hay que también estar pendiente de eso, sobre todo en los lugares cercanos, por ejemplo, como el Popocatépetl o el volcán de Colima. Una de las cosas más comunes en nuestras comunidades son los deslaves. Ocurre cuando hay movimientos naturales o artificiales del suelo en las zonas altas. Se debe también a la deforestación y la sequía. Los deslaves, pues básicamente es el cerro desgajándose y cayendo toda la tierra sobre la población o, en el peor de los casos, cuando tienes gente viviendo en el cerro, pues se vienen todo y casas. La mayor parte de las veces estos deslaves ocurren de manera natural por el tiempo, por el desgaste, por la erosión, pero en muchas ocasiones, como seguramente ha pasado aquí en Michoacán muchas veces, se debe a que vamos desgajando el cerro precisamente porque construimos a partir de él o porque cortamos muchos árboles y ya no se, la tierra se suelta, etcétera. Mientras más desgastado esté el cerro, es más probable que haya deslaves que puedan llegar a poner en riesgo a la población, ¿sí? Ujú. Para que vayan cuidando los que viven ahí en Capula sus cerros, porque se les pueden venir encima si ustedes dejan que se seque la tierra o se desforeste. Ujú. Otro ejemplo de esto va a ser los maremotos. A los maremotos normalmente la gente los conoce también como tsunamis, pero no son la misma cosa. Los maremotos ocurren cuando hay sismos bajo el agua del mar, muy fuertes, o erupciones volcánicas en las superficies del océano. Ujú. Esto lo que genera es una explosión de agua hacia arriba, significa un oleaje muy fuerte, muchísima agua llegando a la costa, que puede generar pues precisamente que se lleve todo lo que hay en la costa. Los tsunamis son muy parecidos, pero los tsunamis se deben principalmente a el viento y la lluvia.
así que tiene que ver más bien con los hidrometeorológicos, que lo vamos a ver. Un maremoto puede ser anticipado. Los maremotos, cuando se siente la actividad sísmica en el mar, la gente previene a la gente que vive en las costas de que puede llegar a pasar. Entonces, este es uno de los, es muy destructivo, si se puede llevar por ejemplo, en este caso ustedes están viendo cómo entra a la ciudad y lo más probable es que agarre toda eso que ustedes ven ahí, los carros, las casas, todo eso, y se lo jale de regreso, ¿sí? Precisamente el mar tiene esa característica, ¿no? Regresa el agua hacia la costa y, y todo lo que lleva el agua, este oleaje, se lo lleva de regreso. Por eso es tan peligroso el tsunami. No solamente porque el agua te puede empujar y golpear y etcétera, sino porque también te puede jalar una vez más hacia el mar. ¿Sí? En el caso de los desastres hidrometeorológicos, estos que acabamos de ver todos tienen que ver con el suelo, se relaciona con las condiciones atmosféricas y el agua. Se refiere principalmente a las lluvias, a las granizadas, a los huracanes, nevadas, las heladas y las sequías. Y tenemos a alguien peleando contra el viento. Eh, la primera de ellas, y es una de las que nos afectan más en Michoacán, por eso es que lo puse primero, son las precipitaciones intensas e inundaciones. Cuando ocurren lluvias muy intensas que duran mucho tiempo, lo que provoca son normalmente que los ríos se desborden y que ocurran inundaciones y tragedias relacionadas. Em, en Michoacán, particularmente en el municipio de Morelia, la cosa que más genera daños a la infraestructura, a las personas, a la salud, son las lluvias y las inundaciones. Ajá. En Michoacán, específicamente en el municipio de Morelia, hemos secado tanto los cerros que de la primera lluvia las ciudades se inundan completamente. Morelia se inunda, los fraccionamientos se inundan y esto significa casi siempre daños a la propiedad, particularmente a las casas y a las calles. Las calles y las casas se dañan constantemente y normalmente también debido a que mucha del agua de los ríos es agua negra, pues también afecta considerablemente la salud, ¿sí? Mm, Esta es una de las cosas que más se mencionan, sobre todo para los que vayan a vivir en Morelia. En Morelia hay colonias, hay zonas de Morelia que se inundan completamente, ¿sí? Estamos hablando de 1,5 metros de altura del agua, que para la gente que vive en casas pequeñas, pues muchas veces es perderlo todo, ¿sí? Por el contrario, y es otra cosa que está pasando también en el norte del país, son las sequías. Es cuando se prolonga el tiempo sin lluvias y provoca la falta de agua en el subsuelo. Este fenómeno puede causar desertificación, que significa que la tierra se seque tanto que se erosione. ¿Sí? Y esto se debe también gran parte a, a la deforestación, porque mientras menos árboles hay, menos agua se capta, y mientras menos agua se capta, menos lluvia hay. ¿Sí? Entonces, la cuestión de las sequías tiene que ver mucho con el hecho de que ahora en lugar de suelo firme que tenemos normalmente, tenemos concreto, ¿correcto? Bueno, esto es fácil de entender. Esto casi no nos pasa, pero por ejemplo en Chihuahua estaba nevando, así que más o menos. Las nevadas y las heladas es la caída de nieve que dura mucho tiempo. Puede ser muy intensa y causar una ventisca, pero el riesgo se debe a la posibilidad de que el lugar quede enterrado en la nieve. Las heladas, por su parte, ocurren cuando la temperatura baja dramáticamente y causa daño en la población y en las cosechas. Estamos hablando, aquí es un ejemplo de una helada. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? En este caso, la gran cantidad de humedad que hay cerca de la playa y el frío muy intenso, pues lo que provocó precisamente este fenómeno tan particular que ustedes están viendo aquí. Ustedes allí en Capula, los que vienen en Capula, han tenido heladas, por ejemplo. No sé si este año no hemos ido, bueno, yo no he ido,
pero años pasados han tenido heladas, significa que el cerro se congela. Muchos de los árboles sobreviven a eso, pero mucha de la gente fue afectada considerablemente, y en muchas de las comunidades que no están preparadas para fríos tan intensos, la gente simplemente pues o se asfixia o se enferma tan grave que les da una hipotermia y pues no la cuentan, ¿correcto? Por eso se considera un desastre. En el caso, por ejemplo, de estas dos imágenes, pues la idea es que una persona que vive ahí pues no puede salir, ¿sí? Es un riesgo enorme salir en esos casos, ¿correcto? Las granizadas, el mayor riesgo del hielo que cae es el daño a las cosechas de animales, igual a las propiedades de las personas. Una granizada normalmente no afecta tanto porque simplemente el hielo se derrite, pero por ejemplo para las personas que tienen campos de cultivo, una granizada puede significar perder la cosecha, ¿sí? Para aquellas personas que tengan parientes que sean agricultores, seguramente les habrá tocado ver, por ejemplo, qué les pasa a la fruta o a las jitomates cuando les cae una granizada. Y muchas de las veces quedan golpeadas o se pierden incluso, ¿sí? Entonces por eso es que generalmente las granizadas no las consideramos tan fuerte, sino como un desastre tan fuerte, sino en algunos casos específicos, ¿correcto? Y bueno, esos son los desastres. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? Bueno, para la tarea pues es muy simple. Primero me van a definir qué es un desastre. Ujú. Me van a explicar qué es el riesgo, es la segunda. Cómo medimos el riesgo que tiene la población frente a un desastre. Lo vimos, lo vi muy a detalle. Espero que haya quedado claro, lo vimos hace ratito. Y finalmente es menciona y explica cada tipo de desastre y pone un ejemplo de cada uno. Me refiero a que me digan un desastre geológico y uno hidrometeorológico. No es difícil la tarea. Les voy a pedir por favor que sean muy pacientes con sus tareas porque les gusta hacerla muy rápido y muchas de las veces esto significa